Hola a todos. Demos continuidad al tema del liderazgo y en él a los 10 mandamientos para una comunicación efectiva y asertiva. En el video anterior vimos con detenimiento el primer mandamiento de aclare sus ideas. En este video vamos a ver los otros 9, un poco más brevemente, pero en una forma bastante práctica. El segundo mandamiento dice, examine el propósito real de cada comunicación. Estos decanos y especialistas encontraron en su congreso que un alto porcentaje de las comunicaciones verbales en las organizaciones son sin propósito. Y uno sí lo ve, la persona que le hace 4 preguntas y no deja contestar ni una, dice, ¿qué hubo, qué ha habido, qué más que cuentas? Y sigue derecho. Esa comunicación no tiene ningún propósito. Piensan estos especialistas que toda comunicación, y más en la vida de las organizaciones, debe tener un propósito y que para el emisor debe ser supremamente claro ese propósito. El siguiente mandamiento dice, tenga en cuenta el ambiente físico y humano. El ambiente físico, el entorno que rodea a los que se están comunicando. En un sitio con un alto volumen de ruido, una planta de producción, yo no puedo utilizar el mismo tono de voz que en unas oficinas bastante tranquilas, sin ningún ruido o interferencia. Entonces es muy importante tener en cuenta ese entorno. Pero sobre todo el humano, que se refiere a la famosa empatía, a ese colocarme en el lugar del otro, a ese colocarme en los zapatos del otro, o más profundamente, digo yo, a caminar con los zapatos del otro para poder percibir lo que piensa y siente. El siguiente mandamiento dice, consulte con otros. Sobre todo diría yo que en comunicaciones muy importantes o trascendentes es vital hacerlo. No creer uno que es palabra de Dios, te alabamos Señor, y que entonces toda comunicación que uno diga ya va perfecta. No, tomemos en cuenta el concepto de otras personas. 2 cabezas piensan más que una, 3 más que 2, para cuando hay esas comunicaciones demasiado trascendentes o importantes. El siguiente dice, transmita algo de ayuda o valor. Yo creo que el verdadero líder es el que siempre su comunicación va orientada a formar, a capacitar, a orientar, a corregir, a desarrollar a sus colaboradores. Entonces ojalá que este principio siempre lo tuviéramos en cuenta, transmitir algo de ayuda o valor para el crecimiento de las personas que nos rodean. El siguiente dice, desarrolle habilidades de comunicación no verbal. Esta sí que es importante. Yo pienso que los grandes líderes en la historia de la humanidad siempre han mostrado que su poder está sobre todo en esos elementos de comunicación no verbal. Uno mira un video de un Jorge Eliezer Gaitán o de un Luis Carlos Galán y se da cuenta que todo su poderío no estaba tanto en el mensaje, sino en estas habilidades de comunicación no verbal. En el caso específico de ellos dos, en los tonos y niveles que imprimían a su voz y en la forma como sacaban las manos. Entonces miremos los 5 elementos de comunicación no verbal brevemente. El primero es tono y nivel de la voz. No hablemos en un tono plano, uniforme, que la persona a los 5 segundos ya está dormida. Variemos los tonos de voz, variemos la velocidad de las palabras. Si yo manejo el tono de voz, manejo el segundo, que es la expresión del rostro. Mirémoslo con un ejemplo fácil. No es lo mismo si yo digo, buenos días, y ustedes ven que todo mi rostro se contrae de mal humor, de mal genio. Si yo digo, buenos días, donde todo mi rostro se ve amable, amigable, amistoso. Entonces el tono de voz maneja la expresión del rostro. Por eso, si yo aprendo a manejar mis tonos de voz, automáticamente también estoy mejorando la expresión de mi rostro. El siguiente es la actitud del cuerpo. Es muy importante, el líder debe siempre transmitir motivación, energía, pasión, vigor, y la posición del cuerpo es vital. Entonces si estoy de pie, de pie. Yo he visto personas que acaban de pararse de estar 2 horas sentadas y salen a un pasadizo en la organización y los veo unos recostados contra las paredes. Ahora, si estoy sentado, pero ojalá con mi cuerpo hacia adelante, con las manos ayudándome y no desparramado ahí en una silla como sin ninguna energía. Entonces la actitud del cuerpo también es muy importante. El otro elemento es la mirada. Los ojos son los espejos del alma. Es muy importante, como lo vimos cuando hablamos del efecto Pigmalión, que yo me acostumbre a mirar el rostro de las personas con las que me comunico. Porque con eso no solo capto su estado emocional, sino les estoy diciendo que son importantes para mí, que verdaderamente estoy teniéndolas en cuenta. Y el último elemento de comunicación no verbal son las manos. Entonces, no amarremos las manos, metiéndolas en los bolsillos, jugueteando con monedas en un bolsillo, sacándonos simultáneamente que hablamos las yucas, o peor aún colocándolas en una posición que yo llamo virginal, que es la mano adelante o la mano atrás, y automáticamente pierdo
ese elemento tan importante en la comunicación como son las manos. ¿Qué otro mandamiento hay? Dice, comuníquese para el futuro. El líder debe tener una visión positiva del futuro. Y esa visión debe ser tan estimulante que verdaderamente logre que sus colaboradores se sientan orgullosos de hacer tu trabajo y lo hagan con pasión. Entonces es fundamental esa visión positiva del futuro. Deje el pasado atrás, mejor dicho. Otro mandamiento dice, verifique la información, o sea, averigüe, investigue. Este es el mandamiento que logra automáticamente evitar toda posible distorsión de la comunicación. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo soy el emisor con una pregunta abierta, pero la pregunta abierta no puede ser como la he visto en muchas organizaciones por parte de sobre todo de las personas con cargos de autoridad, que después de dar una instrucción automáticamente le dicen a la persona, ¿listo? ¿Ok? ¿Entendió? Obviamente la persona se ve presionada a decir, sí señor, pero realmente yo no verifiqué que hubiera entendido. Entonces la pregunta debe ser abierta. La pregunta debe ser, después de dar la instrucción, decirle a la persona, ¿qué fue lo que me entendiste? Si la persona al repetir se equivoca, yo puedo automáticamente corregirla antes de que cometa el error. O después de darle la instrucción, ¿qué es lo que vas a hacer? Y vuelve y juega. Si en algún momento se equivoca, yo lo puedo corregir antes de cometer el error. Pero también tiene practicidad si yo soy el receptor. Entonces, no me quedó clara la comunicación, yo prefiero pasar por tonto y decirle a la persona, jefe, es tan gentil y me vuelve a repetir la información que no me quedó clara. Pero hay una forma aún mejor y es acostumbrarme a repetir la información. Jefe, entonces usted lo que quiere es que yo a las 2 de la tarde llame a la organización Y y hable con el doctor X para saber si ya llegó adecuadamente el pedido. Si yo me equivoco en alguno de los parámetros, el jefe automáticamente me va a poder corregir, me va a decir, no, a las 2 de la tarde no, mejor mañana temprano para que demos tiempo de que verdaderamente ellos no solo lo reciban, sino verifiquen que llegó en forma adecuada. Entonces, si soy el emisor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué fue lo que me entendiste? Si soy el receptor, o pido que me repitan la información, o la repito automáticamente. Un siguiente mandamiento dice, asegúrese que sus acciones respalden su comunicación. El líder debe tener la credibilidad de su gente. Y para lograr credibilidad debe ser consistente. Y no hay nada que muestre más consistencia que lo que yo digo con palabras lo refuerce con hechos. Recuerdo un jefe pasando un memo sobre la importancia, un memo para toda la organización, sobre la importancia del cumplimiento, de la puntualidad en el horario de ingreso a las instalaciones de la planta. Y al día siguiente fue el primero que llegó 15 minutos tarde. Obviamente fue el hazmerreír. Entonces yo quiero credibilidad, debo siempre ser consistente entre lo que digo y lo que hago. Y el último mandamiento de comunicación dice, aprenda a escuchar. Sí que es importante, se aprende mucho hablando, pero se aprende mucho más si somos hábiles escuchando. ¿Qué es escuchar? 3 cosas. Oír, entender, pero además captar el estado emocional de quien me habla. Eso es verdaderamente escuchar. Oír, entender, pero además captar el estado emocional de quien me habla. Utilizando los 10 mandamientos efectivamente, nuestras comunicaciones siempre tendrán asertividad. Utilizando los 10 mandamientos con efectividad, nuestras comunicaciones siempre tendrán asertividad. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.